Muy buenas tardes, Fátima. En primer lugar, Hola. muchas gracias por aceptar la invitación. Te conozco hace un tiempito ya, te conozco porque también te había formado en terapias humanistas, igual que yo. Me dio curiosidad, pues eso, que además de terapias humanistas tenía formación en tema corporal también, y lo que más en el tema de aromaterapia. Y esto surge porque después de leer mucho sobre, por ejemplo, el sentido del olfato, la respiración, Nazaret Castellano habla mucho sobre la respiración y cómo influye en nuestra memoria, por ejemplo. Cada vez he sentido más curiosidad con esta entrevista, así que me encantará que nos cuentes un poco, bueno, primero, qué es la aromaterapia y también, de alguna forma, cómo llegas tú a ella. Mm. Bueno, primero de todo, también darte las gracias, José, por estar interesado, ¿no?, en este tema. A mí me parece un tema muy apasionante y la verdad es que ha sido como un plus dentro de todo lo que he ido haciendo a lo largo de estos años, formándome y trabajando también. Y bueno, la aromaterapia, como me acabas de preguntar, es el uso de los aceites esenciales a nivel terapéutico para el bienestar físico, emocional, mental e incluso también se puede extrapolar a la parte más vibracional, más energética, porque no dejamos de tener en nuestras manos muy concentrados unos extractos de plantas que son muy puros, siendo de calidad, claro, y eso hace que tengamos, digamos, un poder ahí, ¿no? Como una herramienta poderosa y que a lo mejor la miramos poco y creo que es interesante tener las personas que trabajamos con personas o incluso en el ámbito que sea el psicológico, el educativo, el terapéutico, los masajistas, personas en casa también para la convivencia. O sea que yo creo que cada vez está más presente, o yo creo que está más presente, no sé si será condicionado porque yo lo estoy, y a lo mejor yo voy viendo eso también ahí con esto de que uno sí lo hace, parece que los demás también, pero bueno, no, yo creo que voy conociendo que hay interés por este tema y me muevo mucho en ese mundo también y de forma autodidacta he ido formándome, leyendo, haciendo algunos seminarios, estoy haciendo formaciones también en esto porque me interesa muchísimo porque ha sido como eso, como esa ventanita que se abre y de repente vas viendo más cosas. Y digo, cóchale, tenemos aquí una herramienta, ¿no? Un recurso más para complementarlo en medio de lo que hagamos, ¿no? Sí, ¿no? Porque de alguna forma nosotros como psicólogos damos mucha importancia a la respiración, por ejemplo, para a nivel de conciencia, pues estados, ir a la relajación, por ejemplo, ¿no? Mm. Enseñar a la persona a respirar, pues para conectar pues, con la presencia, sobre todo, fundamentalmente, pero sobre todo para acceder a estados de relajación. Y, por ejemplo, leyendo sobre todo a Nazaret Castellano, que está mucho con la parte, esa unión cuerpo-mente, ¿no? Ella hablaba de cómo la respiración y sobre todo al inhalar es más fácil acceder a nuestra memoria o memorizar, ¿no? Y es curioso porque a la vez que inhalo, el olfato surge con una inhalación, ¿no? Que yo sepa hasta donde no olemos cuando sale el aire por la nariz. Entonces, ¿cómo influye el olor en sí, el respirar y a la vez activar el sentido del olfato en nuestros estados emocionales? Y que desde la aromaterapia, aquí te lanzo dos preguntas, eh, ¿qué evidencia hay a nivel científico, si hay algún tipo de estudios o algunos estudios respecto a cómo ese acceso de el olor nos puede activar el sistema nervioso, puede afectar a nuestro sistema nervioso, por ejemplo, para relajación también? Mm. Fisiológicamente ya en nuestra nariz, en nuestro olfato, ya tenemos unos receptores, ¿no?, olfativos que conectan con neurotransmisores al sistema límbico. Entonces ahí conecta directamente con la memoria, con las emociones, también están las hormonas, ¿no?, el tema de la activación hormonal. Entonces es como una fuente como una caja de Pandora, vamos a decirlo así, porque ahí dentro hay memoria reciente, memoria a medio plazo y memoria del pasado o de circunstancias que tú has vivido. Entonces, el olor puede ser un activador para no solo la relajación, que también,
sino también para conectar con momentos, con asociaciones, ¿no? Emocionales de este olor, pues me resulta agradable, me lleva a un estado de bienestar, ¿no? O no, ¿no? Porque depende de tus experiencias, pues también habrá otros caminos un poquito menos agradables. Pero bueno, conectando con la respiración y la relajación, las moléculas de ciertos aceites esenciales ya estudiadas, ¿no? Científicamente, porque cada vez la aromaterapia, hay una aromaterapia científica que estudia la composición molecular que tiene estos aceites esenciales y claro, cuando ya se va estudiando químicamente, fitoquímicamente estas moléculas, pues también hay estudios, cada vez hay más, hay páginas en internet que podemos investigar que se llama PubMed, PubMed, donde se arrojan resultados de investigaciones sobre el uso de los aceites esenciales para la ansiedad, para el estrés, para la depresión, con diagnóstico, ¿no? O incluso con otras dolencias, ¿no? Cardiopatías, molestias así, de dolores un poquito menos crónicos, ¿no? Más agudos. Entonces, todo eso lo podemos ver por ahí y luego cada vez más está como que el mundo científico médico está pues abriendo un poco más esa mirada por ahí. Y la OMS creo que también tiene por ahí una definición que habla de que lo considera como una terapia natural, como una medicina natural. Ujú, Porque forma parte de la fitoterapia también, que es la principal. De la fitoterapia surge la aromaterapia como parte de ella, ¿no? Del estudio de las plantas y sus moléculas y su efecto bioquímico o fitoquímico dentro de nosotros. En este caso, vía inhalatoria al sistema límbico, ¿no? Al sistema central del cerebro e incluso hasta el neocórtex. ¿Por qué? Porque también hay unas barreras, ¿no? Nuestro cuerpo, nosotros somos es una homeostasis, ¿no? Hay un intercambio de lo que viene de fuera hacia adentro y cómo responde el organismo ante eso que viene de fuera. Entonces, hay cosas que quizás todavía no están totalmente sabidas o investigadas, pero se está haciendo, ¿no? Hay gente que cada vez está, o científicos, personas profesionales de este mundo que está profundizando en esto. Entonces, va viendo evidencia más menos consistente, pero bueno, se están cogiendo muestras con distintos tipos de grupos de personas con esto, ¿no? Entonces, ahí está la bioquímica, ¿no? De los aceites esenciales están ahí naturalmente puestos en el aceite y con la naturaleza propia de la persona. ujú. Entonces, estas respuestas están ahí. Sí, ¿no? Porque, bueno, supuestamente se habla también de muchas veces el olfato como el elemento o el sentido fundamental incluso a la hora de elegir nuestra pareja. Decías antes que no solo para trabajar el estrés y la ansiedad, sino recuerdos, ¿no? Y, y acabo de recordar, ¿no? La importancia que muchas veces cuando huelo a pan, el olor a pan me recuerda a la infancia cuando pasaba por delante de una panadería, ¿no? Eso es como, wow, me acaba de venir algo como muy interesante porque a través del olor yo puedo activar en mí o recordar momentos de disfrute, de placer, incluso de empoderamiento de ciertas situaciones que yo haya podido vivir que me Mm, traen a este momento, ¿no? mm, exacto. Sí, pero hay que diferenciar, porque eso que acabas de decir es muy interesante, ya a nivel vivencial, de lo cotidiano, ¿no? Pero si estamos entrando en el mundo de la aromaterapia, habría que un poco poner el foco en algo, ¿no? Para poder trabajar algo con la persona. Es cierto que el aroma, ya solo como aroma, aromas hay infinitud en el mundo. O sea, aroma ese aroma de pan recién hecho, de la sopita calentita con su hierba huerto, ¿no? De nuestras madres, de nuestras abuelas, el hogar, ¿no? Eso está ahí, el aroma, ¿no? Pero la terapia del aroma o la aromaterapia está relacionado con buscar un bienestar a través de un estado tuyo o de alguien que no está en ese momento en equilibrio, está un poco, pues eso, desajustado en algo, ¿no? En algún área de tu ser, mente, físico, emocional, energético, y entonces hay plantas que tienen unas propiedades terapéuticas, que no todas, porque hay que decir también que en el mundo en el que vivimos, de toda la naturaleza que nos rodea, de todas las plantas que nos rodea,
disponible para hacer aromaterapia hay un porcentaje muy bajo. La biodisponibilidad es muy concreta, un 10% un 15% creo que es, no es mucha. Ujú, Entonces, claro, esas son las plantas elegidas para trabajar hoy por hoy, como más específicamente con esto. Pero es muy interesante lo que dice porque incluso, aun no siendo aromaterapia, hay aromas que pueden asociarse, pues eso, a algo que es agradable, pero para a algo que también es como un rechazo también para poder trabajar algo con la persona, ¿no? ujú, Sea con el aceite esencial o sea porque la persona ha olido algo o en ese momento le sucedió algo y hace un clic dentro de ella para eh, recordar algo, ¿no? Que no fue agradable y entonces a partir de ahí se puede trabajar también desde la desde la psicoterapia o de las terapias algo, ¿no? Con la persona, ¿no? Como ujú. para abrir ahí otro campo de hacer consciente lo inconsciente, que de alguna forma también eso está ahí, es decir, el aroma o la aromaterapia o lo que inhala eso que comentaba antes, esa caja de Pandora, está ahí inconsciente, ¿no? Hay cosas que conectan. ¿Y tú eres consciente o no? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Y a lo mejor sucede que en ese momento no te surge, pero y sí surge después porque se quedó ahí como como una impresión de ese momento de inhalar un aceite esencial. Y ese aceite esencial sucede que durante un tiempo también está dentro de ti pasado 20 minutos, pasada una hora, después de un masaje aromaterapéutico, por ejemplo, está ahí dentro. Entonces, por eso es un mundo que está en incipiente descubrimiento, porque puede ser que surjan, pues eso, más aperturas para poder trabajar algo. Si tienes esa intención de seguir autoconociéndote, de esa búsqueda de aquellos valientes que nos gustan seguir trabajándonos y nos gusta seguir profundizando en nosotros mismos, ¿no? De abrir esas puertas para poder, pues eso, buscar una mayor comprensión de nosotros mismos, dar respuestas a algo o sencillamente porque quieres estar a gusto contigo, estar bien, en calma, a otro nivel, más superficial, medio o profundo. Y Y claro, me acabas de decir ahora del rechazo, ¿no? Y me viene cuando, por ejemplo, situaciones impactantes que normalmente quedan grabadas muy intensamente y esa grabación puede ser no solo a través de recuerdos de imágenes, ¿no? Sino puede ser también sensaciones del Sí, olfato, ¿no? Del olor, ¿no? Y no sí, saber, porque es algo antiguo que está ahí, no saber exacto. por qué este olor me genera rechazo, ¿no? Mm. Así que es un camino, digamos que es como una autopista súper rápida para conectar, pero también hay que saber luego, pues eso que surge, cómo manejarlo. Se puede hacer, por supuesto, y de forma autodidacta también, porque esto que ya uno ya ha ido abriendo como camino, ¿no? También parte de, pues también es como, eh, pues eso, como acompañándote, abriendo esa comprensión o disfrutándola o sabiendo un poco de dos o tres aceites esenciales que pueden ser buenos para algo en concreto, pues está bien como tenerlo ahí como un mini botiquín de Ujú. primeros auxilios. Lo, Fue interesante porque lo llevaste también como al autoconocimiento, ¿no? Es decir, Mm, bueno, yo puedo explorar con un aceite esencial y ver cómo me sienta, ¿no? mm, Y aprender a escucharme, a escuchar qué produce mi cuerpo y, bueno, en función de lo que vaya ocurriendo, ir decidiendo si sí, si no, ¿no? En ese viaje de conocernos un poco más. ¿No? exacto, sí. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo así que me vino ahora mientras estabas hablando. Que, claro, voy haciéndome acopio de mis aceites esenciales y voy haciendo mis inhalaciones, este sí, este también, en la gran mayoría sí, además el olfato se va refinando también, todo hay que decirlo, es decir, es que igual que como la alimentación, estás acostumbrado a comer comida basura o comida no muy procesada, tu paladar se atrofia. Entonces, cuando quieres volver a una alimentación más sana, menos procesada, pues claro, el paladar se tiene que ir acostumbrando hasta que llegues a decir esto sabe a brócoli, esto sabe a lechuga, esto sabe a zanahoria, aunque también según los brócolis y zanahoria también. Pero lo mismo pasa con el olfato. Con el olfato sucede que si estamos rodeados de muchos perfumes o muchos productos que son muy tóxicos, entornos muy químicamente s- hay en el ambiente, ¿no? No somos conscientes de nuestros cosméticos, en fin, con lo que lavas, con lo que fregas, todo esto. Entonces, eso se va atrofiando.
ujú, Entonces, cuando tú vas siendo consciente y vas eliminando esos productos un poco más tóxicos y eres más consciente, tu nariz o tu forma de oler también va cambiando. Entonces, notas enseguida todo, o sea, se hace mucho más fino todo, ¿no? ujú. Se refina el olfato. Así que, ¿Cuál sería la forma de uso? Porque me habías comentado que tú también trabajas con masaje corporal. Cuando me da algún masaje también lo utilizan al final, a lo mejor, o puede que incluso en medio del masaje coloquen algo que te permita oler, ¿no? mm, ¿Cuál es el uso habitual o qué diferentes usos hay a la hora de aplicar un aceite esencial? ¿Cómo se utiliza? mm, mira, en principio hay como tres vías básicas, ¿no? La inhalatoria, que es a través de difusores, por ejemplo, poniendo un difusor en una habitación y de forma sutil está ahí las moléculas aromáticas en ese ambiente, entonces tú lo vas inhalando y van entrando en tu organismo. Por la vía respiratoria también o inhalatoria, también llegas al sistema respiratorio, como bien decías al principio de la conversación, de la entrevista. También van a los pulmones, y cuando van a los pulmones van al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo van a los órganos de las células y así. Esto es un todo, de alguna manera es holístico, ¿no? La vía inhalatoria es una. La vía tópica, a través del masaje, como acabas de decir también, eh, son dos vías menos invasivas, ¿no? Es muy noble hacerlo de esta manera. Bueno, del anterior, de la inhalatoria, también lo puedes hacer a través se llama inmersión olfativa, que es así, poniéndote las manos en medio de los dientes y de forma directa. Eso es como una vía súper rápida para algo muy concreto, ¿no? Ujú, La tópica, pues a través de la piel, preferentemente diluido. ¿Por qué? Porque los aceites esenciales están en estado puro y aunque se llame aceite esencial, es curioso y es contradictorio, al mismo tiempo no son aceites, son productos fitoquímicos volátiles, altamente volátiles, que por eso cuando tú lo abres enseguida te huele. Incluso yo tengo aceites esenciales que tengo la tapa cerrada, la tengo al lado de la cómoda donde descanso y a mí me llegan los olores de cuando son buenos, cuando son de calidad, que por eso también es importante, ¿no? No inhalar, no usar aceite, eso ya más bien a la parte de precauciones, ¿no? Pero bueno, la tópica por ahí entra diluida a través de un aceite vegetal, ¿vale? Un aceite vegetal, un aceite de almendra, un aceite de coco, algo que sea para masaje. Y luego está la vía ingerida, claro, con el respeto siempre de la parte más sanitaria, ¿no? Porque el que no tenga ese rango sanitario también hay que no, cuando estamos hablando en estos términos hay que ser cuidadosos, ¿no? Pero ya en el mercado farmacológico, ya yo me he encontrado cápsulas de lavanda, por ejemplo, como un complemento a un momento determinado de ti mismo, de que esté pasando la persona, para, pues eso, para la calma, la ansiedad, ¿no? Para esos momentos que no necesite del psicofármaco o la benzodiazepina. ujú, Entonces, claro, la vía ingerida está por ahí, también sublingual, también lo he ido leyendo. Em, y bueno, de la tópica, por ejemplo, hay partes del cuerpo que son altamente receptores de esto, ¿no? Que son las palmas de las manos, las plantas de los pies, en los puntos de pulso, ¿vale? Ahí, donde más pasa la sangre o donde la piel es más porosa, que la piel como gran órgano que es, está ahí como ávido de que cualquier parte donde le llegue ese aceite esencial va a ir a ese órgano, a ese lugar donde va a ser necesario para el cuerpo. El cuerpo es inteligente y el cuerpo con lo que entra de esas moléculas aromáticas, de esa fitoquímica natural del aceite esencial, va a ir al lugar donde necesite. Entonces hay un alivio y hay una mejora de ese estado puntual por el que esté pasando la persona. ujú. Yo destacaría esas tres, si se me escapa alguna más, que yo creo que no, pero creo que sí que son esas las más principales. ¿Para qué lo sueles usar tú habitualmente? ¿Y cómo se personalizaría? Porque me imagino que hay gran variedad de aceites esenciales y me imagino que es posible que se mezclen o no. No sé muy bien Sí. cómo funciona. Mm, ¿Cuál es el uso más habitual que le das tú? ¿Y cómo se personalizaría en ese caso?
Mira, yo principalmente lo uso mucho en donde trabajo, ¿no? Con personas en un difusor, en una sala multisensorial, que es una sala donde se trabaja las distintas sensorialidades, la vista, el estímulo de la vista, el estímulo del oído, el táctil también o propioceptivo, ¿vale? Son personas con discapacidad intelectual, algunos con enfermedades mentales, entonces es muy propio en estos colectivos que haya un desajuste conductual. Entonces, las técnicas cognitivo-conductuales que conocemos para poder trabajar con ellos están ahí, pero en esa sala multisensorial donde he ido estos últimos años profundizando y ampliando un poquito más, no de forma constante, sino puntualmente cuando lo veo necesario, pues lo trabajo para eso, para el equilibrio emocional, para la calma y después ya de forma más pedagógica o educativa, pues lo trabajo para trabajar e identificar olores o ponerle nombre a algo, ¿no? Porque eso también se trabaja, ¿no? En la parte educativa, ¿no? Y eso ha sido un poco como lo principal. Tras eso o después de eso también, pues nada, con esto de la formación psicocorporal, entonces también ha habido también oportunidad para trabajarlo a través del masaje relajante y con aceites esenciales y hay protocolos incluso para ciertos aceites esenciales, son muy potentes. Pero bueno, es saber un poquito, conocer el mundo de cuáles son y qué aceites esenciales son para saber en qué momento usar unos u otros y si la persona también le viene bien, porque también esa es la otra. Hay que escuchar a la persona. Si la persona no le gusta o no quiere, pues tampoco se le ofrece, sino yo creo que es importante preguntar previamente, ¿no? Como para que no sea invasivo de te pongo este porque sé que te va a venir bien. No. Yo en eso creo, yo quiero ser respetuosa en ese sentido y es preguntar a la persona si le va bien. En el caso de que haya un protocolo de masaje con una serie de aceites esenciales ya estandarizado, pues ya yo informo, ¿no? Mira, está esto, está este y este, puede pasar esto, puede haber lo otro, que el cuerpo, claro, cuando recibe tanto, Claro, puede haber incluso cambios, ¿no? hay gente que los olores muy fuertes puede que no lo toleren bien tampoco, ¿no? Claro, Hay exacto. que tener cuidado Y es con que eso. hay aceites esenciales y aceites esenciales. Un cítrico, un aceite esencial cítrico, limón, un limón, naranja, mandarina, son bastante conocidos, ¿no? Por nosotros. Entonces es más fácil de decir que rico, que huele bien, que me gusta. Pero luego hay otros que son muy potentes, son incluso dermocáusticos, que es decir, que pueden irritar un poquito la piel porque se extraen de partes de la planta que son potentes. Por ejemplo, la canela. La canela es un aceite esencial muy fuerte. Por experiencia propia y por experimentación propia lo comprobé. Incluso la menta también, el aceite esencial de menta es muy volátil, ¿no? Entonces, esa composición que tiene te puede llevar a los ojos a irritación. Entonces, hay que tener un poco de cuidado y de conocimiento. Por ponerte de ejemplo esos dos que hay más, pero sería entrar ya mucho en el tema de cuáles son. ¿Utilizas técnicas de respiración cuando trabajas con aromas esenciales o no? Sí, yo lo pongo de forma indirecta en la salita para oler, ¿no? Y después se puede trabajar las técnicas de respiración que consideres, ¿no? ¿Mm? Las que tengas en tu banco de recursos de técnicas de respiración. Entonces está ahí como en un segundo plano, pero está, ¿no? Presente. Eso es una forma sutil. Que hay algo puntual porque la persona está en otro punto y necesite respiración con aceite esencial ipso facto al momento, pues olfacción con inmersión olfativa, poniendo aquí diluido para que la persona lo pueda tolerar, un aceite esencial, como un remio de estos de las flores de Bach, remedio rescate, ¿no? Rescate. Pero Ujú, exacto, pero de una forma diferente. Estos son mucho más potentes. ujú, Entonces, ponerla así, entonces hacer las técnicas de respiración que consideres, en número, inspirar y expirar sencillamente y exhalando más tiempo. En fin, depende de cómo vaya la persona con eso de la respiración, que también eso es entrenable, ¿no? Que poco a poco, no todo ujú, el mundo está en eso y hay que ir poco a poco. ujú. Nombraste ahora olores fuertes, irritación en la piel, en los ojos, ¿no? ¿Qué precauciones habría que tener cuando queremos explorar o experimentar con los aceites esenciales y trabajar un poco el olor nosotros, el olfato? Sí. Pues primeramente que sea de calidad, que sean destilados de forma pura
y 100%, porque el proceso de destilación es importante. Hay empresas o poco éticas que a lo mejor no tienen eso en cuenta y lo que quieren es hacer producción en serie de muchos aromas, voy a llamarlo así, aromas, pero lo vende como aceites esenciales. Y si en la etiqueta por fuera no pone 100% puro y biodisponible con un nombre científico, porque la planta tiene un nombre científico, por ejemplo, la lavanda tiene varios tipos de nombres, hay varios tipos de lavanda, lavanda angustifolia, por ejemplo. Pues eso tiene que ponerlo en la etiqueta. Eso es lo primero que hay que observar, como cuando vas a comprar otro producto que miras la letra pequeñita, pues esa hay que mirarla. La segunda, pues yo diría que qué grado si se va a aplicar en la piel, si tú tienes alguna reacción alérgica a alguna planta, ¿no? O algún fruto oleaginoso, porque si imagínate, si eres alérgico a las almendras, un aceite esencial de almendra en la piel, ¿qué puede pasar? ¿Lo sabes? ¿No lo sabes? A lo mejor ingerida sí, pero ¿y en la piel? ¿Lo sabrías? Tendrías que primero hacerse un test previamente, si somos en ese sentido cuidadosos y atentos, ¿no? Hacerlo de esa manera, ¿no? Y ya después, no, que tampoco ponerte aceites esenciales en los ojos, eso es irritable. Cualquiera de ellos, nada, no se les ocurra mal, mal, eso no. Eh, Luego también precaución, cuidado pues con las madres embarazadas, las mujeres embarazadas o madres lactantes, ¿no? Están en otro periodo hormonal y químico internamente distinto, les das de comer a un bebé, o sea, estás muy cerca de él, eso hay que cuidarlo mucho. ¿Que se puede? Seguro que sí, y tengo conocimiento de que sí, pero hay que cuidar mucho de las dosis que se le pone a eso que tú quieres poner. Se puede poner una gotita ínfima en un difusor, lejito, ¿sabes? Algo así. Y más cuando el bebé es recién nacido, cuando van creciendo, se puede también un poco cuidar eso. Con los niños también, lo mismo. Y con las personas mayores convalecientes también, que estén en un periodo de convalecencia muy grande y demás. Y no sé si hay alguno más que seguro que se me queda atrás, que haya que tener cuidado, pero yo creo que así, a bote pronto, esto es lo que me viene. Si se me queda alguno atrás, pues lo compartiré. Oh, te lo comentaré. Se me olvidó este, José. Imagínate que las personas han llegado hasta el final de la entrevista, hasta este momento, ¿no? ¿Qué sugerencias o me gustaría que pudieran llevar algo práctico respecto a que pudieran coger ahora mismo si estuvieran en sus casas y explorar o experimentar los beneficios del olfato en sí, a lo mejor no tienen aceites esenciales en casa, ¿no? Pero sí oler algo, como decías antes, ¿no? Alguna hoja de, no sé, laurel, lo que sea. No sé exactamente cuáles son los más conocidos que tú utilizas. Te hago dos preguntas entonces. Eh, ¿Qué aceites son los más fácilmente utilizables para las personas? Normalmente, por ejemplo, para relajarnos un poquito, calmarnos. Hablabas de la lavanda antes. ¿Y, y qué pueden hacer en casa para jugar con el olfato, explorar el olfato y descubrirnos en la potencia que tiene ese sentido y que muchas veces no usamos tanto? Bueno, a ver, voy a empezar primero por el de los aceites esenciales. Por ejemplo, aceites esenciales que puedas tener en casa así como sencillos y antes también comentaba lo de mezcla, se pueden mezclar, sí, Ujú, entre ellos también y hay que saberlo hacer también y no mucho, ¿sabes? Sino hacerlo lo más, esto es lo que he ido yo entendiendo. También he probado de muchas mezclas y también está muy bien, pero bueno, todo depende de todo ese proceso que uno lleve también. Entonces, la lavanda, el incienso, la menta, algún cítrico, algún aceite esencial cítrico, que hay que decir que el aceite esencial de naranja se le llama esencia de naranja porque está extraído desde la corteza, no desde las partes de la planta, es un fruto. ujú, Entonces, también por terminología, hacer ese matiz. La manzanilla, el árbol del té, romero, los conocidos, que tú los conozcas. Partimos de ahí. Yo creo que si te pones aceites esenciales muy extraños, si eres muy curioso, sí, porque entonces sí, puedes ir de lleno a cualquiera de ellos. Pero para alguien que no todavía no siente que están, que sí, pero bueno, están ahí, yo empezaría por esos, por ejemplo. O otro más que se le ocurra a la persona. Y pues a mí me gusta más, yo qué sé,
el ylang ylang, que a lo mejor lo conoce más porque ha estado más tiempo viviendo en el mundo tropical y menos aquí, yo qué sé. Pero bueno, Yo tengo eh, aceite de té en casa. ¿Para qué me serviría? ¿qué ¿Qué tiene? función tendría el aceite de té? El aceite de té, de ¿Sí? árbol de té. El árbol de té, sí. El árbol de té, ese es muy bueno porque es antifúngico, antivírico, y bueno, entonces digamos que tiene esas propiedades desde ese punto, ¿no? Antivírico, antibacteriano, antifúngico, Ujú, está por ahí eso, ¿no? ujú. De hecho, recuerdo antiguamente, antes de conocer tanto de este tema, que te salía un granito de acné y te ponías un poquito de aceite de árbol de té y se iba bajando la inflamación. Eso sí, si te echabas mucho té, se te quemaba la piel. Y Así es que, fuerte, ¿no? Creo que yo exacto, lo tengo, no sé, corrígeme. Creo que yo lo tengo de alguna vez, ¿sabes? Boqueras, sí. para las boqueras. Creo que lo tenía de... Los herpes, sí, correcto. Está muy bien lo que acabas de decir. Es así. ¿Por qué? Porque el herpes es un hongo, es un virus. Bueno, lo que surge de ahí es algo que se altera en la piel ¿Mm? y se queda ahí. Entonces lo para, pero diluido, porque si te lo echas puro, si tú no lo resistes mucho, pues claro, te va a quemar. Eso quema. O sea, es dermocáustico. Así que está muy bien eso que hayas aportado. Incluso ponerlo en una habitación mientras se... También eso limpia el ambiente, ¿no? O sea que Y entonces, purifica. y si no tenemos aceites en casa, ¿qué podemos hacer para jugar con nuestro olfato y practicar la presencia, la conciencia a través de ese sentido? ¿Con qué Pues lo? yo me iría a la base, que es la fitoquímica de las plantas. Es decir, tienes eucalipto en hierba seca, pones un casito con agua, lo hierves y ya está desprendiendo aceites esenciales. Lo que pasa es en una cantidad muy ínfima y de forma diferente. O cualquier otro, ¿no? Cualquiera de estas hierbas aromáticas que tengas en casa, esa es una manera de ir entrando, ¿no? Muy sutil, mucho más sutil que desde un aceite esencial, pero está ahí ya presente los aceites esenciales. Un romero recién cortado lo puedes también tener en casa y tocarlo, tocas las hojas y ahí ya Excelente. se te quedan los aromas, ¿no? El aroma del aceite, el aceite esencial de esa planta ya lo vas teniendo ahí en una cantidad muy noble, muy cercana y incluso estás estableciendo esa conexión con la planta y con el aroma. Entonces estás empezando a tener una relación, digamos, entre un puente entre la naturaleza y tu naturaleza. Fátima, ¿cómo te gustaría cerrar el ratito que hemos compartido con las personas? Cuenta de qué forma te gustaría despedirte, no sé si de la forma que tú creas oportuna, para cerrar la entrevista de hoy. Yo sé que esto, a ver, es algo es un mundo muy chiquitito todavía. Entonces, como son las gotas de los aceites esenciales muy chiquititos, ¿no? Entonces, eso que es pequeñito, darle una atención, una mirada, que parece que pasa de largo, ¿no? Como tantas cosas en nuestras vidas que vivimos a 1000 por hora, ¿no? Entonces, yo creo que si no se te escapa nada con la mirada y con el oído, que no se te escape nada con el aroma o con el olfato, que está ahí también como entrada de información y que puedas conectar desde la respiración, que comentabas algo que me parece súper importante, es el aliento de la vida con el que vinimos al mundo. Entonces, creo que por ahí, si ya empezamos y vinimos a la vida desde una respiración, desde una bocanada de aire, de oxígeno a este mundo, yo creo que esa mirada hacia la aromaterapia o los aromas puede ser una entrada paralela para darle importancia. Me parece maravilloso. Si las personas han llegado hasta aquí y cuando terminen de ver el vídeo se acercan a cualquier espacio, cualquier sitio y lo huelen de forma consciente, esa misma exploración creo que dará sentido a la entrevista y habrá valido la pena. Entonces, simplemente explorar ese Eso es. sentido que muchas veces pasa desapercibido. Sí, Muchísimas exacto. gracias, Fátima. Gracias a ti, José. Muy agradecida también. Chao. Hasta luego.